La vida oscila como un péndulo hacia adelante y hacia atrás entre el dolor y el aburrimiento. En el tejido intrincado de la filosofía, nos adentramos en un breve pero profundo ensayo que explorará las ideas penetrantes de Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 en Danzig, Prusia, en el seno de una familia adinerada. Su padre, Heinrich Floris Schopenhauer, un comerciante próspero, lo llevó consigo en sus viajes de negocios por Europa desde temprana edad, proporcionándole una educación diversa y estimulante. Sin embargo, la infancia de Arthur cambió drásticamente cuando, a la edad de 17 años, su padre se quitó la vida en 1805, dejándolo a él y a su madre, Johanna Henriette Trossiner, sumidos en la tristeza y enfrentando la responsabilidad de administrar los negocios familiares. La muerte de su padre marcó un punto de inflexión en la vida de Arthur. Aunque había sido educado en los principios comerciales de su padre, su verdadera pasión siempre había sido la filosofía. La tragedia lo impulsó a buscar un significado más profundo en la existencia y a cuestionar las verdades convencionales que lo rodeaban. En 1805, Schopenhauer ingresó a la Universidad de Gotinga para estudiar teología y filosofía, pero pronto se sintió decepcionado por el enfoque académico convencional y se trasladó a la Universidad de Berlín en 1809, donde se sumergió en el estudio de las obras de filósofos como Immanuel Kant y Johann Gottlieb Fichte. Fue en Berlín donde Schopenhauer encontró su verdadera pasión por la filosofía y comenzó a desarrollar su propio sistema filosófico que giraba en torno a la noción de la voluntad como la fuerza impulsora detrás de todas las acciones humanas y naturales. Después de completar sus estudios en Berlín, Schopenhauer viajó por Europa durante varios años, absorbiendo nuevas experiencias y ampliando su perspectiva del mundo. Durante este tiempo, escribió sus primeros trabajos filosóficos, sentando las bases para lo que se convertiría en su obra más influyente, El mundo como voluntad y representación. A pesar de su pasión por la filosofía, la relación de Schopenhauer con su madre era tensa. Johanna no entendía ni apoyaba las ambiciones intelectuales de su hijo y su falta de apoyo emocional contribuyó a la sensación de soledad y alienación que caracterizaba la vida de Schopenhauer. En 1818, Schopenhauer publicó su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, en la que expuso sus ideas sobre la naturaleza fundamental del universo y la condición humana. El mundo como voluntad y representación. En esta obra, Schopenhauer desentraña las profundidades del sufrimiento, renunciando a la visión optimista y proclamando que este mundo no puede ser el producto de un ser bondadoso, sino más bien de un demonio que se deleita con el dolor de sus criaturas. Desde su experiencia personal, Schopenhauer concluye que la esencia de la existencia está dominada por una voluntad ciega e impulsiva, la cual da lugar al sufrimiento. Abandona la idea de un futuro empresarial para dedicarse a explorar el problema del sufrimiento, cuestionando por qué sufrimos y desafiando las nociones tradicionales de felicidad. Así, la oscura filosofía de Schopenhauer se forjó en las llamas del sufrimiento y la pérdida, llevándolo a explorar las profundidades de la condición humana. En el corazón de la filosofía de Schopenhauer está la noción de la voluntad. Él postula que la realidad última, la esencia del mundo, es una fuerza ciega e impulsiva que impulsa todo en la existencia. Esta voluntad no es racional ni tiene un propósito consciente. Es un impulso fundamental que subyace a toda la manifestación fenoménica. Schopenhauer argumenta que el sufrimiento es intrínseco a la naturaleza de la voluntad. La insaciabilidad y el deseo constante son manifestaciones de esta fuerza primordial. La búsqueda interminable de deseos insatisfechos conduce al dolor y la insatisfacción en la vida humana. Propone la idea de negación de la voluntad
como vía para escapar del sufrimiento. La negación implica la renuncia al deseo y la voluntad de vivir, buscando liberarse de las ataduras de la existencia individual. A través de la negación, uno puede alcanzar un estado de tranquilidad y liberación. Otorga un papel especial al arte como medio para trascender la voluntad. En la experiencia estética, especialmente en la contemplación de la belleza en la naturaleza y el arte, la mente puede liberarse temporalmente de las limitaciones de la individualidad y conectarse con la esencia subyacente de la voluntad. En la experiencia estética, especialmente en la apreciación del arte, la mente puede temporalmente liberarse de las preocupaciones y limitaciones del yo. Al sumergirse en la contemplación estética, el individuo puede trascender momentáneamente su existencia individual y experimentar una conexión más profunda con la esencia subyacente del mundo. Sostiene que la belleza en la naturaleza y el arte es una manifestación directa de la voluntad. Cuando se contempla la belleza, se accede a una comprensión intuitiva de la esencia subyacente de la realidad. El arte, en sus diversas formas, actúa como un medio para representar esta esencia de manera más directa y clara que la experiencia ordinaria. En el ámbito ético, Schopenhauer aboga por actuar desinteresadamente y practicar la compasión hacia los demás. Al comprender que todos estamos conectados por la misma voluntad subyacente, se fomenta una ética que busca aliviar el sufrimiento ajeno. Critica la perspectiva egoísta que busca la satisfacción personal a expensas de los demás. Aboga por actuar desinteresadamente, lo que implica renunciar a los motivos egoístas y actuar sin esperar recompensas personales. El desinterés surge de reconocer la interconexión de todos los seres a través de la voluntad. La idea central es que todos compartimos la misma voluntad subyacente. Schopenhauer sostiene que la realidad última, más allá de las apariencias individuales, es una voluntad única que se manifiesta en diferentes formas. Al comprender esta conexión, se promueve una ética que busca el bienestar de todos, reconociendo que el sufrimiento de uno afecta al conjunto. Destaca la compasión como la respuesta ética fundamental. La compasión surge cuando reconocemos el sufrimiento en los demás y nos sentimos motivados a aliviarlo. Al comprender que todos estamos inmersos en la misma condición de deseo y sufrimiento, la compasión se convierte en una respuesta natural. Schopenhauer ve el ego y el individualismo como obstáculos para una ética significativa. La superación del ego implica trascender la ilusión de la individualidad y reconocer la unidad subyacente. Actuar desde este entendimiento implica no solo preocuparse por el propio bienestar, sino también por el de los demás. A través de su ética, Schopenhauer se distancia del optimismo ingenuo que asume la posibilidad de una felicidad duradera basada en la satisfacción de deseos individuales. Su enfoque ético reconoce la naturaleza efímera de la felicidad centrada en el ego y aboga por una compasión que va más allá de las satisfacciones individuales. Concibe la voluntad como la fuerza impulsora fundamental del universo. Esta voluntad no tiene propósito consciente ni dirección, pero es la esencia misma de toda la existencia. La voluntad de vivir se manifiesta como un impulso específico dentro de esta fuerza motriz, llevando a la perpetuación de la vida a través de la reproducción. Schopenhauer ve la reproducción como una manifestación directa de la voluntad de vivir. El impulso de procrear en su filosofía es impulsado por la ciega voluntad que busca perpetuar la existencia a través de la multiplicación de individuos. Este acto, aparentemente guiado por el instinto, es visto como una expresión directa de la naturaleza fundamental de la voluntad. La voluntad de vivir lleva consigo la carga del deseo insaciable. Schopenhauer argumenta que el acto de la reproducción, al satisfacer momentáneamente el deseo sexual, también da origen a nuevas individualidades,
cada una destinada a experimentar su propio ciclo de deseos, insatisfacciones y sufrimientos. Este ciclo se perpetúa sin cesar, contribuyendo al sufrimiento ininterrumpido en el mundo. Enfatiza el carácter irracional de la voluntad. La reproducción, aunque esencial para la continuidad de la vida, se lleva a cabo sin un propósito consciente ni reflexión. La ciega fuerza de la voluntad impulsa a los individuos a reproducirse sin considerar las consecuencias o el sufrimiento que podría surgir para las nuevas vidas. Schopenhauer critica la ilusión que rodea al deseo sexual y la procreación. Aunque el acto en sí puede traer momentánea satisfacción y placer, la naturaleza insaciable de la voluntad garantiza que esta satisfacción sea efímera. La ilusión de la felicidad en la procreación es, según Schopenhauer, una manifestación más de la ceguera de la voluntad. Propone la negación de la voluntad como la vía para liberarse del ciclo interminable del sufrimiento. La negación implica renunciar al impulso de la procreación y a la búsqueda constante de deseos. La liberación de esta cadena perpetua de la voluntad es vista como la única posibilidad real de alcanzar la redención y la tranquilidad. Arthur Schopenhauer ha dejado un legado rico y diverso que se extiende a través de disciplinas y pensadores. El impacto de Schopenhauer en Nietzsche es innegable. Aunque Nietzsche inicialmente admiraba las ideas de Schopenhauer, posteriormente se distanció de ellas. Sin embargo, la influencia es palpable en conceptos como la voluntad de poder, una reinterpretación del concepto de voluntad de Schopenhauer. Nietzsche adoptó el pesimismo metafísico de Schopenhauer y luego lo transformó en una filosofía más afirmativa y vital, marcando una transición clave en su propio desarrollo filosófico. La influencia de Schopenhauer también se encuentra en la psicología, especialmente en la obra de Sigmund Freud. Freud, en sus teorías sobre el inconsciente y la pulsión, incorpora elementos schopenhauerianos. La noción de la voluntad, aunque reinterpretada, puede rastrearse en la forma en que Freud conceptualiza los impulsos y deseos subyacentes en la psique humana. Elementos de la filosofía schopenhaueriana han influido en pensadores existencialistas como Jean-Paul Sartre. La noción de la existencia como una experiencia marcada por el sufrimiento y la búsqueda de significado tiene resonancias en la filosofía existencialista, donde se explora la angustia y la responsabilidad individual. La influencia de Schopenhauer en la apreciación del arte se ha sentido en la literatura y la estética. Escritores como Thomas Mann, Hermann Hesse y Leo Tolstoy se sintieron atraídos por las ideas de Schopenhauer. La conexión entre la contemplación estética y la trascendencia de la voluntad ha permeado obras literarias y reflexiones artísticas. La razón para incluir estas influencias es evidenciar que el impacto de Schopenhauer no se limita a su época, sino que continúa modelando el pensamiento y la interpretación del mundo en el siglo XX y más allá. Han trascendido su contexto histórico y han permeado la tela misma del pensamiento humano en diversas disciplinas. Así, mientras nos despedimos de este rincón filosófico, llevemos con nosotros el desafío de abrazar la vida con una perspectiva más amplia y compasiva, que la búsqueda de significado y la voluntad de comprender nos guíen en la exploración constante de nuestro propio ser y del vasto cosmos que nos rodea. Hasta la próxima travesía, donde los caminos de la reflexión se crucen nuevamente, recordemos que en cada interrogante y en cada instante yace la posibilidad de un crecimiento insondable. Que cada paso que demos sea un eco vibrante en el eterno concierto de la existencia.